Bueno, un aplauso grande para el Espíritu Santo que se está derramando sobre nosotros. Anoche Dios nos hablaba de la obediencia, decía, obedezco aunque no entienda. Dígale que está al lado, obedezca aunque no entienda. Dígale, obedezca a su marido, obedezca a su mujer, obedezca a sus hijos, obedezca a sus padres, que Dios te está hablando. Y hoy es, no tengan miedo de obedecer. Dígale que está al lado, no tengan miedo, dígaselo duro. Y puede rematar. Yo creo que la homilía mañana va a ser: el que obedece no se equivoca. Dígaselo que está al lado, dígaselo. Y de los esposos, si usted no quiere tener problema con su mujer, haga caso. Díganle a todos que estuviera. Ese es uno de los secretos. Ayer hablé de San Pablo, y hoy voy a tomar de la barca a Felipe. Miren, hijitos, tenemos que sacar las dudas del corazón. Para Dios no hay nada imposible. Dígale que está al lado, saque las dudas de su corazón. Para Dios no hay nada imposible. Miren, no estemos esperando que nos digan que alguien nos diga que Dios nos va a ayudar. Hay que tener claro que si tú eres fiel en lo poco, Dios te dará más. Serás fiel también en lo mucho. Todo va a crecer en tu vida. Dígaselo que está al lado. Todo va a crecer en tu vida. Mire, ¿usted sabe qué fue lo que hizo crecer a la iglesia? La persecución. Porque todos los apóstoles se tuvieron que dispersar, ¿cierto? Empezaron a perseguirlos. Y entonces, en esa persecución también crecieron los dones y los carismas. Porque ellos siguieron anunciando, siguieron evangelizando. Y a pesar de que los perseguían, no les callaban la boca. Dígale que está al lado, que la persecución no te calle la boca. Sigue hablando de Dios. Sigue hablando de sus bendiciones. Mire, a donde iban los apóstoles, iban las grandes señales, iban las proezas con él, porque anunciaban el evangelio. Y es que a nosotros ninguna persecución nos debe de callar la boca. A uno lo persiguen y a uno lo desaniman. Pero no nos puede callar la boca. No, hay que seguir evangelizando. Es como cuando llegas a una ciudad. Felipe llegó a una ciudad y se acuerda de Simón el Mago, la Simonía, y él era el que estaba gobernando el pueblo. Era un brujo y tenía engañado a todo el pueblo. Y entonces Felipe empezó a sanar, empezó a sacar demonios, porque él fue allá a Samaria. ¿Se acuerda que Dios se encontró con la samaritana? Pero él allí no hizo muchas cosas, ¿no? La conversión de ella, que fue algo grande. Pero aquí empezó a hacer todo esto Felipe. Y entonces él llegó con un avivamiento al pueblo. ¿Sí? Y él llegaba a esa tierra que estaba embrujada, que estaba atada, venía a darle vida. Dígale que está al lado, Dios viene a darte vida en el corazón. Mire, usted puede llegar hoy después de la misa a muchos lugares, llega a una tierra donde hay engaño. Cuando usted sabe que va a llegar a un lugar donde está el demonio, donde hay trampas, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Cuando usted va a hablar con una persona y sabe que hay demonios, que hay trampas, ¿usted de qué se tiene que llenar? Del Espíritu Santo. Mire, no se preocupe por la otra persona, preocúpese por usted si no está lleno del Espíritu Santo. Y es que nosotros nos dejamos llenar de muchas cosas, nos dejamos calentar el oído. Mire, cuando uno anda con el Espíritu Santo, no importa el trabajo que toque,
la ciudad, el pueblo, no importa que esté el demonio donde vas a ir. Desde que tú llegues lleno del Espíritu Santo, todo cambia. Porque es Dios quien te ha enviado y tú estás obedeciendo. Miren, hijitos, al diablo le toca organizar la maleta porque se tiene que ir de la ciudad, se tiene que ir del pueblo. Claro, él se va a resistir. Diga así al aire, duro, diga: diablo, no te resistas. Cede el lugar a Dios. Y usted, cuando esté allá en la finca y tenga un problema grande así, como un barranco con el cafetal o con los carros viejos, pero cuando bajan el café pues, se desbaratan, o el celular, bueno, no sé si necesita, tiene un problema para decir: diablo, cede el lugar a Dios, no te resistas, cede el lugar. Pero usted tiene que estar haciendo algo bueno, algo de Dios. Si usted no está haciendo algo de Dios, pues no se van a dar las cosas, ¿sí? Si usted tiene el diablo en la casa, en la familia, en la empresa en donde está, el diablo se tiene que ir con su maleta. No es que el diablo se vaya y le deje la maleta, usted no tiene con todo, ¿sí? Así como cuando la mujer saca el marido de la casa, que coge los, como en las novelas y en las películas, no, le bota así por la ventana las cosas y todo eso. Aunque ahora los hombres también hacen eso con las mujeres, ¿no? ¿Cierto? Miren, muchas veces uno viene a la casa de Dios, uno viene a la iglesia, viene a la misa, ¿y en qué está pensando? ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el coro? Acá, que la carretera, si es cercano, si es lejos, la comodidad, en lo que me gusta. No, hay que estar pensando en la misión, porque es ahí donde está la recompensa, ahí es donde va a crecer tu fe. Por eso es que va a empezar y todo fluye, va pasando el tiempo rapidito, todo va fluyendo, como dice el canto, fluyendo, no, el Espíritu Santo fluye, 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 fluye. Espíritu Santo, ¿cómo? Fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Esa fue la historia de Felipe. Felipe llegó a una comunidad atada, embrujada, ¿cierto? Vean, no creamos que Dios va a enviar o nos va a enviar a nosotros donde hay un ambiente extraordinario, súper, o un ambiente fabuloso. Si Dios sabe que tiene fuerzas, ¿a dónde te va a mandar a pelear? Pues donde está el demonio, donde está la batalla, a luchar allá, nos va a mandar. Porque Dios quiere que crezca nuestra fe, ¿sí? Mire, Felipe llegó donde personas que nunca habían escuchado el Evangelio les hablaban de Dios, pero Dios no hablaba en ellos. Porque es que si uno está vacío, ahí es donde llega el demonio. Incluso el brujo que vivía donde llegó Felipe, Simón el mago, estaba tomando las cosas sagradas, la simonía. Felipe llegó, el apóstol Felipe llegó a una atmósfera difícil, llegó a una tormenta. Mire, la tormenta que nos habla el Evangelio es, si uno está lejos de Dios, pues uno duda. Y cuando llega Jesús caminando, pues no duda, uno tiene que tener a Dios en el corazón. Dígale que está al lado, no te alejes de Dios, porque el miedo te va a gobernar. ¿Sí? Mire, cuando uno está con Jesús y vienen estas tormentas, uno empieza a orar, a clamar, a pedir auxilio a Jesús. Auxilio, ayúdame.
Y ojalá tengamos fe para pedir y para obedecer. Cuando tú oras, le hablas a Dios. Cuando tú escuchas o lees la Escritura, es Dios quien te está hablando. Dígale que está al lado, Dios te está hablando. Eso. Miren, no hay tierra dura cuando el Espíritu Santo está, cuando está la presencia de Dios. No hay tormenta difícil. Miren, las tormentas nos dan fe. Imagínense la tormenta que tuvo que enfrentar Noé. ¿No les parece que ese diluvio fue duro? Se demoró casi más de 100 años haciendo nomás la barca y todo el mundo burlándose. Porque es que la barca es un signo también del pensamiento del hombre que se burla de Dios, como la corona de espinas. Los hombres que se burlan del pensamiento de Dios, ¿sí? Y aquí los apóstoles estaban en la tormenta y ellos tenían la fe en los remos, en la barca, en las velas, pero no tenían la fe en Jesús porque estaban lejos. ¿Cuántas tormentas de nuestras vidas nos van a llevar a Dios? Cuando uno está en una tormenta, uno se va a donde Dios. Miren, cuando estamos en tormenta, le trabajamos a Dios. Dígale que está al lado. Cuando estamos en tormenta, dígale. Ahí es cuando uno tiene que estar con Él. No hay nada difícil cuando Dios se manifiesta. Recuerda lo que dijo el ángel: para Dios no hay nada imposible. Póngale la mano en el corazón al que está al lado y dígale: suelta la duda de tu corazón. Dígale: suelte la incredulidad de su corazón. Eso. Hijitos, es que es la duda la que nos está acabando. ¿Y sabe por qué debemos de creer? Por la salvación de nuestra propia familia. Que nuestra familia se salve. Que nuestro pueblo se salve. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, todo lo que se toca, todo lo que se dice o hace, funciona. Una ciudad donde gobiernan los brujos, cuando hay influencias malignas en un pueblo, en una familia, en una ciudad, en una finca, en un negocio, lo que sea, no importan los demonios ni los espíritus diabólicos que anden por ahí. A mí me preocupa son los cristianos vacíos que están por ahí, porque el diablo gobierna en alguien donde no se tiene a Dios. Cuando gobierna a Dios, el diablo se tiene que ir. El diablo tiene los días contados en un pueblo. Dígale que está al lado: el diablo tiene contados los días. Eso. Y los tiene contados en tu vida porque lo estás escuchando. Es muy poderoso estar lleno de Dios, porque Dios cambia todo. Hasta los brujos cambian. Simón el Mago terminó evangelizando. Hay muchos brujos que terminan evangelizando porque empiezan a reconocer que Cristo es el único que nos puede salvar y que es el poder vivo y que Cristo está vivo en la Eucaristía, en el pan sagrado. Si queremos que todo cambie, ¿qué debemos hacer? Para obedecer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llenarnos de qué? ¿De aire? ¿Llenarnos de arepas? ¿De lechona? ¿De tamales? ¿Llenarnos de conocimiento? ¿De qué nos llenamos? ¿De qué? ¿De qué? Eso. Y Jesús, ¿qué nos dice? Ustedes harán cosas mayores. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por favor, supérese. Dígale que está al lado: supérese. Rétese hasta el propósito que Dios tiene en tu vida. Miren, el problema de los católicos es que no crecemos.
Nos quedamos en el mismo lugar. Somos muy acomodados. Y siempre buscamos acomodarnos. Y uno se enoja cuando lo desacomoda. Pero el cerebro tiene una virtud muy grande, que se adapta. Se adapta, se adapta. Pero hay que crecer. Mira, hay gente que llevan años sentándose en el mismo puesto. Los años vienen y van. Y uno se adapta al cambio. Y con la misma experiencia. Y ojalá todos nosotros tengamos nuevas experiencias de fe. Tenemos que ser como la aurora. ¿Sí? ¿Recuerdan el Vía Crucis? ¿Cómo es la aurora? ¿Ustedes se fijan en la aurora? Imagino que no. Sí, la aurora es el amanecer, ¿cierto? Ustedes se han fijado en el sol. El sol llega a ser resplandeciente, es decir, tenemos que ir en aumento. ¿Tenemos que ir en qué? Dígalo fuerte. Eso, como el paradero que cada vez hace más. ¿Sí he visto la masa? Hasta que hace un pan de dormir. Y ya son chiquitos, ¿sí? Ojalá tú anheles ser usado por Dios. Dígale al que está al lado, anhele ser usado por Dios. Y dígale esto duro, para que haga cosas grandes y se enfrente a problemas grandes. Porque nosotros le pedimos a Dios, pero no le obedecemos. Nos da miedo. Porque nos da miedo recibir lo grande de Dios. El Papa Francisco no pidió ser Papa, inclusive en la primera vez, él declinó para que Benedicto fuera Papa. ¿Sí? Y todo el mundo habla, en estos días me daba risa, que cuánto le pagaban al Papa, que el sueldo, que el dinero, pero nadie habla de los problemas que tiene el Papa. Y no hablan de lo que tiene que pagar el Papa. Ahí dicen nada, nada. Que si tiene que firmar y al lado, que pero sabe muy bien. Y nadie le gustaría estar en ese puesto, porque asume problemas que no son. Y entonces ahí viene la obediencia. No tiene que tener miedo. ¿Se acuerdan del Papa Juan Pablo II? Le dieron un cuchillo, le dieron bala. ¿Y qué decía él? No tengas miedo. ¿Y usted le tiene miedo al matrimonio? ¿Sí? Dígale que está al lado, no le tenga miedo al matrimonio. Porque Dios te tiene para cosas grandes. ¿Sí? Hijitos, harás cosas mayores, ten fe y no miedo. Y es importante cómo iniciamos nosotros en la iglesia, en una parroquia, ¿sí? Usted puede empezar en una parroquia haciendo lo mínimo, pero tiene que terminar en lo máximo, en lo grande. Tiene que empezar a orar, tiene que empezar a superar su parte y en su cuerpo, muchas cosas, aumentando. Miren, uno en la parroquia empieza de alguna forma, acolitando, después terminará haciendo el rosario, después cantando, después dando la catequesis, pero no se quede en el mismo puesto, hay que moverse. Díganle que está al lado, muévase. Sí. Así como nosotros, miren, el viernes nos movemos, por la mañana nos movemos y terminamos moviéndonos. ¿Sí? ¿Y usted qué cómo queda? ¿Usted queda moviéndose? Hay que luchar, ¿sí? Como cuando le dicen a la mamá, ¡muévase! ¿Ustedes le han dicho así? ¡Muévase! ¿Sí? ¡Muévase! Porque toda esa energía toca quemarla, chicos. Y es al servicio de Dios.
así sea limpiando la iglesia, usted sea de fiel a Dios y Él te llevará a donde no te imaginas. Hay que obedecer. Dígale al que está al lado, hay que obedecer. Dígale, anhele el crecimiento, anhele el desafío, anhele los retos. No se quede en el mismo estado. Por favor, sacúdase. Hágale así, muévalo, sacúdase. Sacúdalo, hágale así, sacúdalo. Eso. Pero una canción, ay, sacúdalo que tiene arena. Y le decirle nada, ¿no? Yo los he visto. Eso no, pero hay que sacudirse. Si San Pablo daba y sacudía las cárceles, ¿qué nos está pasando a nosotros que no estamos sacudiendo los pueblos en nuestras parroquias? Pues porque no le obedecemos a Dios. Nos da pereza obedecerle a Dios. No queremos, nos gusta quedarnos ahí anquilosados. Hay que anhelar a Dios en el corazón. Y el secreto de todo esto, ¿cuál es? Rendirse a Dios. Rendirse a los pies de Dios. No cuestionar la decisión de Dios. Entregarse a la voluntad de Dios. Así te toca ir al desierto. Por eso es que muchos católicos se nos pierden. Porque no se rinden a la voluntad de Dios, sino que antes de obedecer piden una lista de beneficios. Y si le gusta, obedece. ¿Sí o no? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Claro, no mira primero y dice sí o no. Mire, yo me imagino, ojalá muchos de ustedes sean curas y sepan lo que es obedecer. ¿Sí? Que usted sea religiosa, que sepa que es obedecer. Es duro para nosotros. Por eso, hoy arrastra el miedo y déjate llenar de fe por Dios mismo. Arrastra el miedo. Miren, los compañeros de Jesús tenían miedo. Ni les digo los compañeros del rey David. Tenían una pelea con los filisteos llenos de miedo. ¿Y quién no les tiene miedo a las tormentas? Debemos aprender a confiar en Dios para ganar, para tener victoria, para resucitar. El miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. El miedo al desprestigio, el miedo al que dirán, a la derrota, el miedo a un accidente. Debemos confiar en Dios, así el miedo de tu alrededor te ataque. No te dejes influenciar por el miedo de otros. Nada va a detener los planes de Dios. Miren, aquí pueden en la misa hoy, inclusive en las redes sociales, muchas personas están luchando con el miedo de que no lo van a lograr, no lo van a pasar, que la tormenta no se va a calmar. Dios nos va a ayudar, no nos dejemos paralizar por el miedo, porque a Jesús no lo paraliza el miedo, porque a David no lo paralizaba el miedo. Mire, ¿sabe cuál es el secreto? ¿Por qué no lo puede paralizar uno el miedo? Por lo que uno escucha y con el que habla. Si usted se la pasa hablando con Dios y escuchando a Dios, pues la voz de Dios nos llena de seguridad, de confianza, porque lo que Dios promete lo cumple. Se nos desafía muchas veces la fe. Yo recuerdo un amigo, él empezó a ir a misa todos los días y le pedía a Dios un trabajo. Le llegó el trabajo y él llegaba y escuchaba la misa, que para Dios no hay nada imposible, que hay que ayudar a los pobres, y le dan el trabajo y empezó a ver cosas que no debían, ¿no? Y a él le pareció fácil opinar. ¿Sí? No, es que eso es injusto. Eso es que no. Cuando llegó un día así aburrido, que ganaba como 3 millones de sueldo manejando un carro, ¿sí? Estaba contento. Y cuando lo veía así, ¿qué pasó? No, padre, yo creo que yo soy como bruto. ¿Por qué? Pues yo ese día, yo vine a la misa a las 6 de la mañana, 6:30,
dicen, usted hablaba que para mí nada imposible. Y yo cuando llegué allá me agarré con los jefes. Le pude decirles unas cuantas verdades que me pago por mi echar. ¿Sí? Pues confíe en Dios, le dije. Hoy en día es un gran político. ¿Sí? Y le dije, si ve, es en el tiempo y usted ni esperaba eso. Ni esperaba. No lo esperaba. ¿Ve? Porque así son las cosas de Dios. Hay que luchar con los miedos. Dígale al que está al lado, luche contra sus miedos. Mire, de las cosas que yo le digo a la gente es: aprenda a nadar. Porque cuando uno nada, uno despierta un mecanismo de defensa muy diferente a los otros. A usted lo lanzan a un lago. ¿Usted qué piensa? Que se va a hundir, ¿cierto? A usted lo lanzan al océano. ¿Usted qué piensa? Los tiburones, ¿cierto? Y usted no sabe actuar, ¿cierto? Usted cuando le ha engañado ya no tiene piernas, ¿sí? Y en la segunda mordida ya no tiene cabeza. ¿Y ya qué va a hacer? Por eso, y si se hunde un barco y tiene que nadar en medio de tiburones, ¿qué va a hacer? Si usted se hunde con el barco, ¿no va a luchar? Claro que hay que luchar, hijitos. La tormenta, hijitos, con el miedo no se va a calmar, no va a pasar. No. Hay que escuchar la voz de Dios, porque lo que Dios habla se cumple y se nos desafía la fe. Mire, muchas veces te van a rodear personas que tienen miedo, que no están seguras de la visión que tú tienes, que quieres hacer. A ti te van a decir: no funciona, no se puede, nunca, no hay dinero. Y eso te lo van a repetir muchas veces. Pero debes escuchar a Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar el milagro. La voz de Dios es lo más importante, porque no te van a influenciar otras voces. Por eso el secreto es acceder a la voz de Dios, porque esa voz fue la que hizo el cielo y la tierra, y esa voz es la que cumple, es la que hace. ¿Y qué dijo Jesús? No tengas miedo. No tengas miedo. Dios ya dio la orden. Si Dios tiene la mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios permite que te rodeen personas que tienen miedo, que duden, porque así va a ser probada tu fe. Siempre tendrás personas a tu lado que te harán dudar, personas con miedo, porque es cuando confías en Dios. Si usted confía en la mayoría, en cargos, en jefes, pues va a dejar de confiar en Dios. Dios te va a hablar al corazón y vencerás, triunfarás, pasará la tormenta, porque Dios lo dice y funciona, sucede, ocurre y se manifiesta. Vamos a colocarnos de pie en este momento y coja de la mano que está al lado, hagamos una cadena, ¿sí? Hagamos una cadena. Tómalo ahí. ¿Sí? Eso. Tómalo de la mano que está ahí al lado, no le tenga miedo, de eso. Y vas a decir con él: ¿tienes miedo? Pues vamos a la guerra. Por Dios. Vamos a la lucha. Vamos a la batalla. Dios te va a hablar al corazón y vencerás, triunfarás, porque Dios lo dice y funciona, sucede, ocurre y se manifiesta. Cada uno haga una oración por la persona que tiene miedo. Haga una oración. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos, allí está Dios. No tengan miedo de un embarazo.
No tenga miedo de un trabajo, de un cargo, no tenga miedo. No tenga miedo de venir al banco. No tenga miedo. Dios tiene cosas grandes para todos. Y ore por sus hijos, que no tengan miedo a sus hijos, que sean valientes para afrontar la vida, todas tantas situaciones, que no tengan miedo, que busquen la voz de Dios, que va a suceder, va a ocurrir, va a funcionar, se va a manifestar Dios, y que se superen, que crezcan, que no se queden en el mismo puesto, no van avanzando, van creciendo. Como decimos ayer, donde se mueve Dios, pues nos movemos nosotros también, y nos movemos. Hay que obedecer al Señor. Cierra los ojos y ora. ¿Cuáles son tus miedos? Debes de estar orando porque Él está orando. Cambia tu miedo por fe, tus quejas por oración. Todas esas necesidades son oportunidades.